trompas de falopio son estas de acá, ya saben. No, ellos saben ya saben cuáles son sus partes, saben que tienen fimbrias, que lo que hacen es agarrar al ovocito y mete y lleva, tienen también cilios, que sirven luego para el transporte de llevar al ovocito dentro del útero. Y tiene también sus distintas partes, el infundíbulo, del cuerpo, la ampolla, todo eso. ¿Y en cuál parte dice también el libro? Pero en cuál de las porciones de la trompa ocurre la fecundación? La ampolla. Eso ni puse porque A veces tienen que saber. Bueno, pero esta es una clásica imagen de trompa uterina. Sale, es elástica luego. Y tiene sus distintas porciones como todo órgano. Va a tener una serosa, va a tener un cuerpo muscular y va a tener una mucosa. Y en rojo carece de su mucosa. Tienen que saber para su final y para los parciales siempre cuáles son los órganos que no tienen su mucosa. Acá, por ejemplo, en femenino no tienen ni la trompa ni el útero. Ambos no tienen su mucosa. Y ese es el tema del examen. Otro que me preguntó y la gente sabía era la vesícula biliar, que tampoco tiene su mucosa, ¿verdad? Le sirve para la final. A veces me pregunto cuáles no tienen. O sea, ¿no te parece ahí? ¿Cuál de estos órganos no tiene su mucosa? ¿Cuál de estos tiene su mucosa? Pero bueno. Entonces tiene las distintas capas, que sería la serosa, ¿verdad? La serosa tranqui, después tenía una capa muscular, que es como todos los órganos, una longitudinal externa, una circular interna. Y luego tiene también la que sería su mucosa, que forma pliegues, y estos pliegues que entran hacia la luz de la trompa. Y le dice que tiene un epitelio. Ahora, este epitelio es un epitelio cilíndrico simple. La mayoría de los órganos femeninos tienen este epitelio cilíndrico simple, pero tiene ciertas excepciones. En este caso, por ejemplo, tiene células ciliadas y células no ciliadas. Este, por ejemplo, es una microscopía en la que se ve el epitelio de la trompa, que se ve que tiene células cilíndricas simples y que se ve una parte que tiene los cilios y luego esta flechita te aparece que ya no tiene cilios. Eso es porque estas células no ciliadas, también se le dice entachuela, tienen que saber los nombres porque a veces te dicen las células entachuela. ¿Encontramos en la final principalmente? Ahí se mezcla todito. Bueno, entachuela, estas son, ya que no tienen cilios, nos van a ayudar para el movimiento característico de la trompa. Entonces lo que va a hacer es secretar sustancias nutritivas que van a ayudar, que en lugar de mover al óvulo le van a nutrir. Entonces le va a ayudar al óvulo para ayudarle en eso. Entonces tiene células ciliadas y células no ciliadas, que son las células entachuelas. Eso nomás, esta es la imagen clásica del trompo y este para ver el epitelio. El trompo no hay nada que decir. Excepto esto, que te dice que presenta ciertos cambios. Los cambios es dependiendo de justamente los ciclos que se sufren a nivel del ovario, porque el ovario tiene dos ciclos, la folicular y la lútea. Y a su vez da dos hormonas, la que sería el estrógeno y la progesterona. Y dependiendo de esas hormonas también estas células del epitelio van a sufrir ciertos cambios. Estamos hablando del estrógeno, va a hacer que se ocurra la generación de los cilios, es decir, ciliogénesis. Entonces vamos a tener más células ciliadas. En cambio, estamos hablando de la progesterona, va a aumentar la cantidad de las células entachuelas, es decir, las secretoras de esa sustancia nutritiva. Entonces, el estrógeno lo que va a hacer es que haya más cilios y la progesterona va a hacer que haya más células no ciliadas. ¿Entienden? Y te dice que justamente a nivel del ciclo de relación del ovario y del útero, también la trompa sufre esos cambios. Y te dice que el estrógeno principalmente causa una hipertrofia. Es decir, que hace que la trompa se agrande. Y te dice que este epitelio de acá llega a medir lo que sería 30 micras en el momento de la ovulación, y luego una vez que se ovula empieza a descender. A ver, te van a examen, útero. Dios mío, útero. Tiene dos porciones que ya saben, tiene el cuerpo, tiene el cuello uterino y tiene lo que sería la pared uterina. La pared uterina está compuesto por endometrio, miometrio y perimetrio. Y te dice que tanto el miometrio como el endometrio experimentan cambios en la menstruación. Pero bueno, en la menstruación y a nivel del ciclo. Bueno, entonces la pared uterina tiene las distintas capas. El perimetrio, que es un mesotelio, era una capa serosa, y te dice que está formada también por tejido conjuntivo laxo. Luego tiene el miometrio, que es una capa muscular
que está formado por 3 capas. Las 3 capas del miometrio lo que hace es que trabajan en el momento de las contracciones uterinas como un sinsitio. ¿Recuerdan lo que significa sinsitio? Sinsitio era que muchísimas células trabajan en conjunto, ¿verdad? Todos como uno solo. Así. Y lo tienen en el endometrio. El endometrio es característico porque sufre distintos cambios. Y tienen que saber porque ahora, por ejemplo, les aparece esta imagen en su parcial. Pero en la final le aparece esta imagen en su parcial. No. Y como normalmente aparece esta imagen y se dice diagnóstico de órgano. Así grande. Le puede aparecer útero, le puede aparecer vagina, le puede aparecer allá esófago, le puede hacer intestino grueso, intestino delgado, que también tienen estas características de glándulas. Pero una característica para poder distinguir la pared uterina es que sus glándulas en la parte de abajo son más contorneadas, son más cortas y son mucho más numerosas. Mientras que en la parte de arriba son más rectas, más delgadas y casi no se ven en sus túbulos. Si les aparece una foto así grande de esto, es normalmente esa parte del endometrio. Pero bueno, me queda otra imagen en la que se ve el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Y el miometrio, que es lo que les dije, tiene 3 capas de músculo liso y ambas funcionan como un sinsitio, es decir, todos van a trabajar durante la contracción uterina como uno solo. Y le dice que en una de esas 3 capas, normalmente en la capa más interna, se les puede encontrar también vasos que funcionan como el estrato vascular. Una sola pregunta. Estos, el endometrio. El endometrio es el que va a sufrir los distintos cambios a nivel de lo que sería el ciclo uterino, el ciclo ovárico, el ciclo menstrual de la mujer, va a hacer que todo esto cambie. Y tiene principalmente porque tenemos 2 capas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es la que se va a desprender durante la menstruación, es decir, la que va a cambiar mayormente. Y luego tenemos la capa basal, que es la que se va a quedar, luego de que la capa funcional está acá, en la menstruación se va a romper, se va a desprender y va a quedar solo la capa basal. Esta capa basal va a ser la responsable de que esta capa se regenere. Es decir, que va a ser los cimientos que van a hacer que se crezca el esperma. Pero bueno. Y vamos a hablar acerca de los distintos cambios, porque una vez que tenemos una menstruación, que es la pérdida de esta capa funcional, luego de eso vamos a tener que regenerar esta capa y va a ser la fase proliferativa. La fase proliferativa es la regeneración de lo que perdimos en la menstruación. Y luego de eso ya es la fase secretoria, que es cuando el útero se prepara para recibir al óvulo implantado. Entonces va a tener cambios cíclicos durante el ciclo menstrual, que es fase proliferativa, fase secretoria y fase menstrual. Tienen que saber, el útero tiene que hacer 2 cosas, tiene que poder distinguir las distintas láminas y tiene que relacionar con los distintos ciclos del cuerpo. A ver, vamos a empezar. Acá en esta imagen lo que se vería es los ciclos. En la arriba estamos hablando de las hormonas hipoficiarias. Vamos a tener FSH, que es el azul, y la LH, que es el lila. Abajo vamos a tener lo que sería el ciclo ovárico, con sus 2 porciones. ¿Cuáles eran las 2 fases del ciclo ovárico? Folicular y lúteo. Entonces tenemos acá el ciclo ovárico y luego vamos a tener las dos hormonas que secreta el ovario. A nivel de la fase folicular, ¿qué hormona se secreta? El estrógeno. Y a nivel de la fase lútea, ¿qué se secreta? Progesterona. Y esas 2 hormonas otra vez son las que van a influenciar a nivel del útero. Creo que lo que se pregunta acá son estas relaciones. Si yo estoy a nivel de mi fase proliferativa, acá, menstruación, proliferativa, secretora. Si estoy a nivel de mi fase proliferativa, ¿qué hormonas tengo más? Estrógeno. ¿Y en qué parte de mi ovario estoy? En la fase folicular, que sería la primera fase. Y si en la fase folicular, ¿qué hormona es la más importante? La folículo estimulante. Esas son las relaciones. Bueno, entonces lo que ya les dije, ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular. Entonces, fase proliferativa, fase folicular. Si estamos hablando de la fase folicular, se va a secretar mayormente el estrógeno, y el estrógeno es lo que va a hacer que esto aumente. Y te dice que la fase proliferativa es la fase que
ocurre justo después de la menstruación. Entonces vamos a tener que regenerar lo que perdimos. Entonces las células epiteliales que quedaron en esta porción, que quedaron en la porción basal, así como los vasos que quedaron, van a tener que regenerarse. Y te dice, las células epiteliales van a reconstruir las glándulas y las arterias en espiral, que son estas, son las más importantes a nivel del útero, de estas capas del útero, se van a empezar a alargar. Pero bueno, te dice que al inicio empieza con 1 milímetro de espesor y termina con 3. Ahora, las imágenes. Para poder diferenciar la fase proliferativa, tienen que tener en cuenta que las glándulas, todos los tubos, estas líneas, son glándulas. Las glándulas son muy delgadas, son rectas, y te dice que casi no se ve luz dentro de ellas. Acá, no, pero tampoco. Y esa sería la característica principal. Entonces vemos glándulas rectas, no contorneadas, no ramificadas y casi no tienen luz. Acá lo mismo. Estas glándulas en la parte superior son muy rectas y acá también veo rectas, casi sin luz. Esto ya es con otro tipo de definición. El que sabe cuál es el azul de. ¿Mariana? ¿Puede ser? Ese no es. Ese no es. Y acá otra imagen, ¿verdad? En la que se ve lo que serían sus glándulas rectas y este es un corte de transversales. Pero igual se ven glándulas, no tiene esa contaminación que vamos a ver después en las siguientes fases. Pero bueno, entonces, repitiendo, ¿verdad? La fase proliferativa es después de la menstruación. Entonces tiene que haber una reconstrucción, tenemos que volver a nuestro útero normal. Entonces, a este nivel, de abajo para arriba, ¿verdad? Estamos en la fase proliferativa. ¿Qué hormona es la que influye a la fase proliferativa? El estrógeno. ¿Y en qué fase del ovario se produce el estrógeno? La fase folicular. ¿Y la fase folicular, qué hormona de la hipófisis estimula? La FSH, grado folículo estimular. Pero bueno, entonces sería así. Ovario, folicular, estrógeno proliferativo. Bueno, después tenemos la fase secretora. La fase secretora es cuando el útero, el endometrio, se va a preparar para recibir al óvulo ya fecundado. Entonces vamos a necesitar que sea más grande, más contorneado, vamos a necesitar que tenga mucho más sangre, que tenga más sustancias nutritivas, es decir, que tenga más todo. Entonces, si vamos a hacer correlación de arriba hacia abajo, vamos a iniciar porque la ovulación, como les dijo Wilfried, ocurre principalmente porque ocurre un pico de LH. LH se va a volar a los cielos y ese pico va a hacer que se ovule. La ovulación luego va a hacer que se genere lo que sería la fase lútea, es decir, se van a formar los cuerpos lúteos. A nivel del cuerpo lúteo, ¿qué hormona se sintetiza? Mayormente, la progesterona. Y la progesterona es la que va a hacer que la fase que va a hacer que nuestro endometrio empiece a crecer más, empiece a proliferizarse, empieza a ser mucho más grande, entonces va a ser la fase secreto. Para que se prepare por su curso de implantación. Y bueno, entonces la progesterona te dice que las glándulas van a ser mucho más cortosas, van a ser más grandes, va a haber más luz dentro de ellas y las arterias van a ser más prominentes, vamos a poder ver cómo llegan hasta la superficie. Este, por ejemplo, es una imagen clásica de la fase secretora, en la que se ve como las glándulas de estar rectas como eran acá, ya son más contorneadas, son mucho más numerosas. Y también, por ejemplo, es una imagen clásica de la doctora de la secretora temprana, se les puede dividir, ¿verdad? Pero principalmente porque la imagen es así, se le llama. Pero la fase secretora temprana tiene una forma de teclado de piano. Estas porciones más oscuras que nosotros vemos en el epitelio cilíndrico simple es porque se secretan muchas más proteínas, muchos más proteoglucanos. Entonces va a hacer que esa parte de las células se empiecen a oscurecer, se pinten más. Y esa da una forma de teclado del piano. Pero es por la producción de glucoproteínas que dan a las células a este nivel. Entonces, fase secretora, ya les dije, son células más contorneadas, son glándulas más contorneadas, más numerosas. En la secretora temprana es donde vemos esas células en forma de teclado de piano, principalmente ¿por qué?
Por la producción de glucoproteínas. Bueno, pues tenemos la secretora intermedia y la secretora tardía, y la diferencia más clave es porque el estroma que vemos alrededor de las glándulas cada vez es más poco. Es decir, hay muchas más glándulas en lugar del estroma que el de proteína. Pero siguen siendo más glándulas más tortuosas, más dentadas, y se ve ya secreción dentro de las glándulas. En lugar de una luz vacía, ya podemos ver ya algo dentro. Este, por ejemplo, es un corte transversal en el que se ven arterias mucho más prominentes, porque las arterias en espiral tiene que haber más vascularización. También se ve que las glándulas son mucho más grandes en lugar de las rectas y las muy pequeñas de la fase proliferativa. Pero bueno, entonces esa sería principalmente estas imágenes las que más salen, que le dice qué fase del útero estamos, que sería la fase proliferativa. Y como yo sé, porque las glándulas son rectas, son delgadas y casi no se ven luz dentro. Mientras que otra imagen, por ejemplo esta de acá, que es la fase secretora, no hace falta que se le diga secretora intermedia, secretora tardía, normalmente sale secretora o proliferativa, y o menstrual. Pero este es porque las glándulas son más tortuosas, son más ramificadas y se ven ya lo que sería mucha luz en su interior. Y luego ya sería la fase menstrual. La fase menstrual es la que ocurre cuando hay un descenso a nivel de las dos hormonas del ovario. Es decir, ya no hay más tanto estrógeno y ya no hay más tanta progesterona, por lo tanto ya no hay más hormonas que obliguen al útero a desarrollarse. Entonces lo que va a pasar es que va a ocurrir una contracción a nivel de las arterias espirales, lo que va a causar que haya una isquemia a nivel del endometrio, por lo tanto va a ocurrir el desprendimiento de las glándulas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por la disminución de progesterona y estrógenos, va a disminuir y ocurre ya el sangrado. Le dice que esto sale a lo mejor la pérdida promedio de sangre de una mujer a nivel de su menstruación es de 30 a 35 ml. Bueno. Y este también recuerdo que había salido. El ciclo anovulatorio es el ciclo en el que no hay ovulación. Normalmente porque se usa o por síndromes o porque se usa métodos anticonceptivos que no hay ovulación. Si no hay ovulación, entonces no se va a formar cuerpo lúteo. Y si no se forma cuerpo lúteo, ¿qué hormona no vamos a tener? Progesterona. Es lo que se nos preguntó. En el ciclo anovulatorio, ¿qué ausencia de hormona hay? Y aparecía FSH, LH, estrógeno, progesterona. Ten en cuenta progesterona. Bueno. Acá les dice que si no hay ovulación, no se forma el cuerpo lúteo, por lo tanto no hay progesterona. Y si no hay progesterona, no hay esta fase secretora del útero. Vamos a quedarnos simplemente en la fase proliferativa y luego ya menstruación. Sería más o menos así. Bueno, y la fase menstrual es la más fácil de diferenciar porque todo está mal. Pues está todo roto y se ve sangre. Entonces es la más fácil de diferenciar de las tres. Y acá por ejemplo, tenemos entonces las tres tipos. ¿Qué fase sería? Siempre hablando de las rectas. Proliferativas. Si mis glándulas son más tortuosas, y si veo sangre, si estoy en esta fase, las paredes, depende. Si yo hace el examen, aparece así. Le aparece esta imagen y dice qué hormona ovario que encontramos en mayor magnitud en esa fase. ¿Cuál? El estrógeno. ¿Y en esta fase? Progesterona. Y en esa fase hay una disminución. Lo mismo le puedo hacer con las hormonas hipofisiarias, ¿verdad? Si estamos en esta fase, ¿qué hormona hipofisiaria está mayor? FSH. ¿Y si en esta fase? LH. Bueno. Y eso sería todo con las capas del endometrio del útero. ¿Les parece? ¿Les entendieron todos? ¿Entendió esta relación acá? Esta relación que se pregunta. Y nosotros se preguntamos, en segundo se vuelve a preguntar. Así que este cuadrito, dominar. Ese esquema, mejor dicho, dominar. Se pregunta. La cantidad de examen de fisio que yo vendí por allí, si ya se me dio todo acá, vamos a pasar a la siguiente. Este puse por las dudas. Creo que salió, no me recuerdo muy bien. Pero
la descellularización, que es cuando ocurre el embarazo, las células del endometrio empiezan a ser más grandes, empiezan a crecer, empiezan a proliferizarse, entonces se van a llamar de otro modo. Las células del endometrio se van a llamar ya deciduo. Tienen todos los nombres: deciduo, membrana caduca o deciduo graviditas. Esta parte es la que se va a perder cuando ocurre el parto. Con la placenta se pierde. Y tenemos 3 tipos de deciduos. Para no me acuerdo si nos preguntaron que sí, pero se nos marcó uno de estos y se nos preguntó sí. cuál deciduo era. Sí, chute potente. Bueno, tenemos 3 tipos de decidua. La decidua capsular es la que se va a formar en relación a la implantación, es decir, alrededor suyo tenemos decidua capsular. Luego tenemos la decidua parietal, que es el resto. Todo lo que sería en relación a la otra pared, del otro lado de la implantación, es parietal. Y luego tenemos la basal, que como dice su nombre es basal, es decir, acá debajo de qué? Del sitio de implantación y del miometrio. A ese nivel vamos a encontrar decidua basal. Entonces, decidua capsular, decidua capsular, decidua parietal y la decidua basal es la próxima. Y le dice que cuando el embarazo avanza mucho más, esta decidua capsular se va a pegar con la decidua parietal, entonces se oblitera el útero. Bueno, ¿todo bien con cuerpo del útero? ¿Se entendió todo? Luego tenemos el cuello uterino. En el cuello uterino, esto es nada más en clase del cuello uterino. Lo que tienen que saber es que ya vamos a tener ya glándulas ramificadas, mucho más grandes, mucho más contorneadas. Y que también carece de arterias en espiral, ¿verdad? Y no se desprende de la articulación. Tenemos 2 porciones, el endocervix y el exocervix. La diferencia es el epitelio que vamos a encontrar. El epitelio del endocervix interior va a ser igual que lo que teníamos en el resto de útero, que era cilíndrico simple, secretor de muco. Ahora, en relación al exocervix va a estar más en relación con la vagina. Y la vagina va a tener el epitelio plano estratificado no queratinizado, con quistes de nabo. Eso debería explicarlo después. Bueno, este por ejemplo es una imagen de endocervix. Acá por ejemplo no se ve muy bien el epitelio, pero es una característica imagen de endocervix por estas glándulas que yo veo a este nivel. Si esta es una imagen del útero y mis glándulas son de este nivel, son ramificadas, son más contorneadas, son mucho más grandes, yo no estoy en el cuello, yo no estoy en mi cuerpo abajo. Ni estaría ni en mi fase secretora, ni en mi fase proliferativa, ni en mi fase menstrual, que voy a encontrar sangre todo. Estas glándulas acá ya serían más características del endocervix, es decir, mucho más cerca de lo que sería la cavidad de la vagina. Y del exocervix, que ya más imágenes mucho más claras, ahí ya se ve ya lo que sería el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y se dice que se ven ligeras las glándulas, pero a este nivel estas glándulas formarían los quistes de nabo. ¿Y qué es lo que son estos quistes de nabo? Son estas glándulas que teníamos acá. Las glándulas no van a ser capaces de excretar su luz. ¿Por qué? Porque este epitelio plano estratificado es más difícil de atravesar que el cilíndrico simple que teníamos antes. Por lo tanto, nuestras glándulas se van a obliterar, se van a cerrar y si no pueden hacer su secreción, se van a empezar a crecer más de tamaño. Y a eso le llamamos quistes de nabo. Entonces, ¿qué son los quistes de nabo? Son las glándulas a nivel del exocervix que empiezan a obliterarse, es decir, se cierran y empiezan a crecer. No, ¿verdad? Entonces van a formar dilataciones quísticas. ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, esta es la lucha de epitelios. ¿Verdad? Aquí teníamos un epitelio cilíndrico simple y un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este nivel, acá les pone un asterisco de eso que no se ve, que pone sur que no se ve, pero acá está un asterisco. Y le dice, ¿qué paro estoy? ¿Exocervix o endocervix? Exocervix. Y este ya sería endocervix. ¿Entendés esto? Bueno, ahora, el lugar donde ocurre esta transición de epitelio o zona de transformación es diferente. Estamos hablando de una mujer fértil o de una mujer que todavía no tuvo la pubertad o ya pasó la menopausia. Y creo que salió, no fue mucho antes, pero salió en el año de Milena y eso, de Fabi y eso, salió esta imagen. Y se les puso una
Y se le dijo, si estamos hablando de una mujer fértil, ¿verdad? Salió acá, zona 1, zona 2 y zona 3 ahí en el punto medio, en el orificio. Si estamos hablando de una mujer fértil, ¿verdad? ¿En cuál de las zonas encontraría la zona de transición? Y eso es porque es diferente. La zona de transición está de acá. Si estamos hablando de una mujer fértil como nosotras, por ejemplo, vamos a encontrar justo afuera, justo en este borde vamos a encontrar, acá. Pero estamos hablando de una mujer que no tuvo su pubertad o que ya pasó mucho, ya la menopausia va a estar adentro del conducto. Entonces no se ve acá afuera, sino que va a estar adentro. Ese, por ejemplo, es diferente. Les traje para que nos digan, ¿sabe? Y no mostró eso. Pero bueno, entonces tenemos, si estamos hablando de una mujer fértil, es decir, ya pasó la pubertad y antes de la menopausia, va a estar en esta zona, alrededor del orificio. Si estamos hablando de una mujer ya menopáusica, ya pasó la menopausia, o de una nena de 8 años, va a estar justo adentro. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso sería todo con cuello de útero. Si entendieron esto, ya estoy. Me voy. Esto tienen que entender. Les sirve para toda la vida. Luego tenemos la vagina. La vagina es muy simple, muy fácil. ¿Por qué? Porque es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ahora, ¿cómo quiero diferenciar esto del exocervix? ¿Verdad? ¿Qué ven acá? ¿Qué no ven acá que tiene el exocervix? Quistes, las glándulas. La vagina no tiene glándulas. Ese es característico de la foto de la vagina. No tiene glándulas y es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. No puse, tenía que poner. Mira, pero por ejemplo en el labio mayor de la mujer vamos a tener la misma cosa. Epitelio plano estratificado, no queratinizado, pero vamos a tener muchísimas glándulas. Pero es muchísimas, completo. Si tienen el libro de esto van a ver que es lleno, toda esta parte de glándulas. Pero bueno, este es lo mismo. Epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y el epitelio plano estratificado no queratinizado y no tiene glándulas. No es más. ¿Entendió? Tienen que reconocer el epitelio, no tiene glándulas. Tiene pocas glándulas, exocervix. Tiene muchísimas glándulas, la de mayor. ¿Se ve por ahí? En todo caso, le agregamos antes de pasarles esto. Mano tu copa. Así no hay nada. Ese es largo macho. Pero siempre placenta. ¿Saben? Hay dos caras de la placenta nomás. Materna y fetal. Dos caras nomás. Las opciones te da la placenta y te dice. No, pero cállate. Las opciones son dos. A, vista materna. B, vista fetal. 50% de probabilidad de fallar, no. Falló. Es mi parcial y es mi final. Porque salió la misma cosa que rabia. Pero bueno, estamos hablando, cuando vemos lo que será el maldito cordón umbilical, estamos hablando de una vista fetal. Si no vemos eso, vemos vellosidades, vemos sangre, vemos células, pero no vemos el cordón umbilical, es una vista materna. Yo perdí 2 puntos en mi vida. Es increíble cómo sale, porque Margarita salió en la parcial y tipo, salió esta imagen. En la parcial salió esta imagen, pero en mi creo que se veía que era una tecnología electrónica por ahí. Se veía así mismo, literal. Así mismo, se veía. Y te preguntaba, esta es una imagen del placenta vista fetal, ¿verdadero o falso? 50-50. Yo, verdadero. Yo hice matemática. Tipo, si yo estoy en el bloque, no me acuerdo. Mira. Y al final salió lo mismo, pero la respuesta era falso. Tipo, esta es una No, vista salió materna. materna para fetal. Ah, no sé. Materna No, fetal. Me dolió en el año. Bueno, 2 puntos perdidos. sí, por si la mujer aprendo a ver más. Le digo un ojito acá. Pero bueno, luego tenemos. Esto yo puse porque aparece en el libro de esto, pero ya vieron, creo que ya dieron ya en inglés. Pero por las dudas puse para que nos digan sabe y no nos toca. Y tenemos los tipos de velocidades. Las velocidades es cuando el cinto trofobasto empieza a empujar al cinto trofobasto.
sin sitio trofoblas. Dios mío. Y tenemos tres tipos de vellosidad. Si es solo células, vamos a tener vellosidad coriónica primaria. Si dentro de esas células vuelve el sincillo, el cito y luego le empujan otra vez. Estamos hablando del, tenemos otra vez tejido conjuntivo, sénquima dentro suyo en vellosidad coriónica secundaria. Y si dentro otra vez de ese tejido conjuntivo encontramos vasos sanguíneos, estamos hablando de terciario. ¿Entendió? Entonces tenemos solo células primarias, células y tejido conjuntivo secundario, células, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos terciarios. ¿Entendió? ¿Entendió? Esta acá no sé qué sería. Primaria, secundaria o terciaria. Terciario. Primaria, secundaria o terciaria. ¿Qué sería? Yo veo vasos. Terciario. Terciaria. En este caso, vasos sanguíneos, lo que está alrededor del mesénquima, el tejido conjuntivo, y ahí al borde las células del sitio, el sincipio y el citotrófobo. ¿Y está acá? Secundaria. O sea, yo no veo vasos sanguíneos, veo solamente el tejido conjuntivo y veo nuestro querido en las células alrededor. Es mejor también salió en esta imagen. ¿Y está acá? Primaria, secundaria, terciaria. Secundaria. Porque es lo mismo. Yo veo las células, ese es el sincipio, es el cito, y esto ya sería la célula del tejido conjuntivo o las células del mesénquima. Pero bueno, ¿te entendió? Se ve para diferenciar. Primaria, secundaria, terciaria. ¿De primaria hay láminas? ¿Sí? La primaria sería solamente células. Sería así por ahí sería. Solamente un cúmulo de células sería el primario. Pero como yo ya veo tejido conjuntivo dentro, estamos hablando de secundario. Y si yo ya veo vasos, es terciario. ¿Entiendes? ¿Entendió? En fin, y suerte, Santa. Espero que les haya servido.